recorrido que venimos teniendo hasta esta hora. Me toca presentar el panel número 3, que va a tratar sobre experiencias en la justicia argentina. Quien va a moderar este módulo es Paola Quiroga, nuestra colega. Es licenciada en Trabajo Social, maestranda en Intervención Social de la Universidad de Buenos Aires, trabajadora de la justicia de Cava, en el Foro Penal, Contravencional y de Faltas, en la Oficina contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, docente e investigadora de la carrera de Trabajo Social de la UBA, autora de distintas publicaciones, supervisora de equipos profesionales, militante sindical en el Sindicato de Trabajadores de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, SITRAJU, expresidenta y actual miembro de la Comisión Directiva del Consejo Profesional, de nuestro Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. Adelante, Paola. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es muy interesante poder estar compartiendo este foro. Estamos siguiendo desde la mañana todas las apreciaciones y las disertaciones. Nos llevamos muchas cosas para pensar, para reflexionar. Muy interesante. Agradecemos a todos los que han estado durante todo el día. Vamos a continuar con el tercer módulo y antes queremos volver a reproducir el audio de Esther Ruiz, enfermera, activista, madre activista de la plataforma Luna de Zaragoza, España, que en el módulo anterior había quedado inconcluso, así que bueno, ya damos inicio al audio. Romper con el silencio que nos hace cómplices. Les ocurre a otros y no somos nosotros. Romper con los salvadores de una hipócrita moral que arranca las alas a la infancia para ponerse de un solo lado, el de quienes sin alma mienten, abusan y matan. Romper con el esto no pasa y hay que salvarla, pero no a la niña que aterrada calla, ni a la madre que la ha parido y hasta Dios ignora lo que ha sufrido. Salvad a la institución, lo llamamos con otro nombre, pero es la Inquisición. Romper con el negocio de abogados, peritos y psicólogos. Los malos pagan más, nada importa la verdad. Romper con las alas rotas de la infancia y con esos falsos derechos que dicen defenderles, mientras que prescriben delitos intencionadamente y se ocultan los nombres de padres, maridos, sacerdotes y primos. Romper para que no se rompan más vidas, siempre, siempre de las mismas. Hay una sala de juegos aquí y tiene que quedarse ahí. Esa vida. Hay una persona suya ahí, de la que camina que tiene que quedarse de personas. Pero yo creo que primero os presentáis, yo como madre, pero a ver, esto es necesario, nosotros como ustedes, yo creo que, a ver, podemos llevar a los conos, Es el llanto desgarrado de la hija de Irune Costumero, víctima de maltrato y de maltrato institucional. Irune.
Vamos a dar inicio ahora sí a las exposiciones después de escuchar este audio bastante movilizador. Y vamos a darle la palabra a María Sol Bravo. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en violencia por razones de género en el ámbito familiar. Es coordinadora legal e integrante de AMA, Asociación de Mujeres Autoconvocadas contra la Violencia de Género. Es activista por los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y ella nos va a estar exponiendo acerca de la aplicación del falso síndrome en la justicia, lo que le sucede a las mujeres madres una vez que ingresan en la ruta crítica, los problemas prácticos que encontramos en la justicia y las consecuencias ante la falta de perspectiva de género. María Sol, te damos la bienvenida. Hola, y ¿qué tal? adelante. Perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y bueno, siguiendo este foro muy interesante, la idea es retomar un poco lo que han contado y hacer una relación con las situaciones que suceden en casos particulares en la justicia. Como dijeron, el SAP en su momento fue mutando sus nombres. De SAP fue llamado alienación parental, después construcción, inoculación, en fin, diferentes modos de llamarlo, pero lo que siempre se mantuvo y está vigente, y es a mi criterio una de las formas de poder identificarlo, son dos puntos principales. El primero tiene que ver con la invisibilización de la violencia o abuso denunciados o no, y en segunda instancia las vinculaciones forzadas o la aplicación de lo que el innombrable se llamaba la terapia de la amenaza. Hoy por hoy, un progenitor que en su momento habría intentado alegar SAP en una situación de violencia o lo que fuera, cuando un chico se niega a vincularse con el progenitor, es probable que no necesite alegarlo de esta manera. Ese progenitor con conductas violentas probablemente vaya directamente a solicitar el cuidado unilateral de sus hijos o, en el mejor de los casos, el cuidado compartido. Hay un caso en donde nos han pedido algún tipo de intervención, en donde este mismo asunto muestra de manera clara esto que estamos planteando. En el mismo asunto, hace muchos años, diagnosticaron a esta mujer madre como SAP, después con el tiempo y de algunos recursos, dijeron que no era SAP, sino que era alienación, inoculación, alguna que otra cosa, y después, en el mismo expediente, ya no figura tanto esto, y se le otorga el derecho del cuidado compartido de los hijos a este progenitor con conductas violentas, invisibilizando de manera absoluta las violencias que fue denunciando esta mujer madre. Las formas que tienen en el Poder Judicial hoy por hoy de invisibilizar estas violencias son, primero, que no aplican la ley 26485. Al menos en la provincia de Buenos Aires, cuando una mujer víctima va a denunciar a su expareja o a su pareja por un tema de violencia, hay una negativa constante a mencionar esta ley. Todo termina subsumido en lo que es la ley de violencia familiar, hay un desconocimiento absoluto de la violencia. Pareciera que el bien jurídico protegido es la familia y no el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia. Se glorifica la imagen del pater familia y consideran que siempre la figura del pater es beneficiosa para los hijos. No importa que haya sido violento, no importa que haya abusado, no importa absolutamente nada. Por otro lado, otra de las formas de invisibilizar la violencia tiene que ver con la no aplicación del artículo 3 de la ley 26485. El artículo 3 de la ley 26485 considera a las niñas y niños protegidos en esta ley integral. Niñas, niños y adolescentes son víctimas de la violencia machista y no lo están advirtiendo los juzgados. Mucho menos consideran a los niños que presencian estas violencias como víctimas. A pesar de que algunas legislaciones internacionales así lo consideran, como el Convenio de Estambul, por ejemplo, el Defensor del Pueblo en España está requiriendo que cada vez que se otorga una medida de protección hacia una mujer, esas medidas automáticamente y de oficio se extiendan a los hijos. Bueno, no está sucediendo esto. Ha habido un caso que puede ser uno, pero son repetidos, en donde
una mujer que denuncia violencia tenía un hijo de un primer matrimonio y una hija de esta persona a quien estaba acusando de violencia, y el juzgado decide otorgar una medida de protección hacia la madre, hacia el niño, pero no hacia la hija, frente a los mismos hechos denunciados, absolutamente los mismos. Entonces acá merecemos cuestionarnos qué está sucediendo. Esa niña decidió en ese momento no querer ver al padre porque dijo, este juez que te está protegiendo a vos, mamá, a vos, el hermano, no le está protegiendo a ella. Decidió por miedo no querer verlo, por inacción, por fomentar los juzgados estas relaciones. En algunos otros casos lo que están haciendo es establecer ante un pedido de protección, establecen de manera cautelar regímenes de comunicación. Consideramos que es absolutamente necesario, que ya lo dijeron, la transversalización de la perspectiva de género en asuntos de niñas y niños y adolescentes. Esto no es ni un asunto de mujeres ni un asunto de niñez. Están íntimamente relacionados y así entendemos cómo tienen que ser analizadas estas cuestiones. Otra de las herramientas que usan es las denuncias cruzadas. Utilizan herramientas que fueron originalmente dispuestas para proteger a mujeres y consideran que tanto cuando hay una denuncia de un varón violento como de una mujer, las consideran como si fueran exactamente iguales, desconociendo las asimetrías de poder y el ejercicio de violencia previo a todo esto. Por supuesto que al terminar invisibilizando de esta manera las violencias, todo esto termina siendo analizado como un mero conflicto de adultos. Por supuesto que no van a analizar, van a decir que de esto se trata algo de violencia. Pero resulta que hay algo paradójico. La OED está informando, hay un artículo que salió este año, no tengo la cita, pero sí eventualmente está el artículo del diario, en donde en un 99% de los casos donde las mujeres van y denuncian violencia, hay indicadores que justifican estas medidas. Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que sucede para que el Poder Judicial no considere luego lo que está sucediendo y que lo analice esto como si fuera un mero conflicto de adultos. Estos progenitores, a ver, ¿se cortó el audio? No. Ah, perdón. Estos progenitores que ejercen violencia al pedir el cuidado compartido, por supuesto van a utilizar estas herramientas que la ley hoy por hoy les otorga para seguir ejerciendo control. Nuestro sistema trae dos figuras, una figura, pero con dos características. La primera es que el cuidado compartido es analizado de manera preferente e impuesta. Esto quiere decir que frente a una situación donde una mujer denuncia violencia, un juez va a priorizar si existe la posibilidad de otorgar el cuidado compartido. Y por supuesto, si no hubiera acuerdo entre los dos progenitores, el juez lo puede disponer de oficio, es decir, de manera impuesta, aunque los dos progenitores no estén de acuerdo. Es muy complejo llegar a que los progenitores o una víctima que ha sufrido violencia pueda llegar a acordar con un progenitor violento de la manera en que vaya a ejercer el cuidado de los hijos. Entendemos que no se está teniendo en cuenta no solamente la CEDAW y los convenios internacionales, sino las mismas recomendaciones de la CEDAW, en donde el comité de expertas está manifestando, y lo ha manifestado de manera reiterada, primero, que no se aprueben leyes que establezcan la custodia compartida de manera general. Esta es una de las recomendaciones y nosotros deberíamos poder analizar esto. Y por otro lado, que los jueces, al momento de otorgar el cuidado personal de los hijos, tengan la obligación por ley de analizar las situaciones de violencia previas, denunciadas o no denunciadas. Es muy complejo no poder que una víctima de violencia de género establezcan este tipo de cuidados, porque además es una forma que tienen los violentos de seguir controlando y ejerciendo su poder. Por supuesto que nosotros, por suerte, tenemos el cuidado unilateral y no estamos hablando nada más de un tema de tiempos que están
los chicos con un progenitor o con otro. Tiene que ver también con los derechos y la forma en que usan esos derechos de manera absolutamente abusiva. El cuidado unilateral en nuestro sistema está visto como un mecanismo de excepción. Es decir, que en algunos casos, cuando no pueda disponer el cuidado compartido, el juez tendrá que disponer el cuidado unilateral. Ahora, nosotros entendemos que en casos de violencia, esto tiene que ser directamente la regla. Tiene que ser la regla, no puede ser una excepción. Esto debería estar estipulado por la ley. Y no ser considerado como un castigo, sino como una forma de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y aún siendo una protección en nuestro sistema, no podemos olvidar que uno de los incisos del mismo artículo que establece la posibilidad del cuidado unilateral, establece la figura del progenitor amistoso. A mi criterio, esto está tomado directamente de la figura del friendly parent o del progenitor amigable que ya mencionaba Gardner en su momento. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez tendrá que tener en cuenta aquel progenitor que beneficia o que facilita el contacto con el otro. Por supuesto que en el caso de una víctima de violencia de género es de absoluto incumplimiento. Una víctima de violencia de género no, además de que no es recomendable, no va a estar pudiendo fomentar el vínculo de su hijo cuando además lo está considerando víctima de esta misma violencia. Y además termina siendo contradictorio porque mientras que está tratando de fomentar el vínculo para poder cumplir con este artículo que otorga el cuidado unilateral, van a estar invisibilizando la violencia. Y si no lo cumple, corre el riesgo de que no le otorguen el cuidado unilateral y que desde el momento en que consideran que no es facilitadora de vínculos a ser condenada penalmente por aplicación de la ley 24270, hay un solo paso. Hay una íntima relación entre el cuidado unilateral y la posibilidad de otorgarlo y la 24270 que se está usando sistemáticamente como una forma de violentar y ejercer violencia hacia las mujeres. Consideramos, creo yo que, por supuesto que hay muchas soluciones a lo que estamos viviendo. No se trata solamente de una utopía encontrar soluciones, analizar las herramientas que están utilizando para poder ver qué mejoras se pueden realizar es un punto fundamental. El SAP no pasa únicamente por un tema de pericias. Hay asuntos en donde mujeres denuncian, tienen una entrevista con un equipo técnico que por ahí no pasa de 20 minutos y deciden la revinculación, deciden infinidad de situaciones que son extremadamente violentas, que no cuidan y que ponen en muchísimo riesgo a mujeres, niñas y adolescentes. Así que entiendo yo que más allá de una cuestión pericial, también es absolutamente necesario analizar tanto el cuidado compartido de manera preferente e impuesta, los requisitos del cuidado unilateral y la relación que tiene con la 24270. Eso, por ahora, gracias. Muchísimas gracias, Sol, muy clara. Muchísimas gracias por tus apreciaciones. Vamos a invitar ahora y darle la palabra a Mariana Pérez. Mariana es colega, licenciada en Trabajo Social, especialista en políticas públicas de niñez y adolescencia. Se desempeña en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires en funciones del Servicio de Protección y de Capacitación de Profesionales del Sistema de Protección sobre metodologías de abordaje en restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja también en una ONG, se ha perfeccionado en la temática de abuso sexual y embarazo forzado, colaborando en diversos proyectos para las ONG ADI, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de la Argentina, Red por la Infancia y la Salud Activa. Ella nos va a estar exponiendo acerca de su experiencia acompañando víctimas en el sistema judicial, las estrategias de silenciamiento de los abusos sexuales en el proceso penal y en el proceso civil. Mariana. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. En principio, no tengo más que agradecer al Consejo de Graduados de Ciudad de Buenos Aires por esta invitación que me halaga, que me puso muy feliz, y también a las organizaciones para las que trabajo, con las que me formé y que bueno, hacen que sea quien soy y donde estoy.
Bueno, para adentrarnos en el tema, contarles que a partir del año 2012, trabajando en servicio de protección, nos encontramos con otras compañeras ante las situaciones de juzgados de familia que obligaban a los niños, niñas y adolescentes a vincularse, a mantener contacto y en algunos casos a convivir con sus progenitores acusados en su momento en algunos procesos penales abiertos y en algunos procesos penales cerrados con absoluciones, pero donde los niños continuaban repitiendo, manifestando que habían sido abusados. A partir de esas experiencias que fueron sumamente frustrantes para nosotras en el campo de la protección, digo, porque los servicios de protección se enfrentan en la dinámica de sus intervenciones al Poder Judicial, siendo órgano administrativo, sobre todo en el año 2012 en la provincia de Buenos Aires, digamos, no teníamos ni voz ni voto, sino simplemente la posibilidad de hacer un informe. Ante esa experiencia frustrante y encontrarnos con otras realidades, desde el colectivo de Derechos de Infancia nos propusimos hacer una investigación que publicamos en el año 2015, que se llama El acoso legal en la infancia, y que trata de esto, ¿no? De cómo se silencia el abuso sexual a través de distintas metodologías en el Poder Judicial. No voy a adentrarme en esta investigación por una cuestión de tiempo, pero sí decirles que pueden descargar el material en la página del colectivo de Derechos de Infancia, y creo que también en la biblioteca del Consejo Profesional de Graduados lo tienen. Así que bueno, desde esta perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, quiero encarar esta presentación, diciendo que, bueno, que cada vez que un niño o una niña se enfrenta a una denuncia contra su progenitor por abuso sexual, ¿sí? Aparecen un montón de prejuicios que operan sobre los procesos judiciales y también administrativos que invisibilizan e intentan silenciar la palabra del niño. Estos prejuicios, estos mecanismos son ancestrales, son antiguos, y se van recreando y se van mejorando a medida que las víctimas se van defendiendo, a medida que la ciencia avanza y encuentra nuevos justificativos y nuevas explicaciones para el abuso sexual. Sin embargo, digo, la violencia patriarcal se recrea, y el SAP es un constructo dentro de esta recreación y esta reinvención. Y seguramente que hoy el SAP no lo usamos como dijo María Sol, que me precedió en la exposición, digo, no importa que no se utilice, no necesita nombrarse, ¿sí? Sino que lo encontramos en la metodología. Nosotros nos encontramos en la metodología con prácticas que claramente están hablando del SAP, pero sin nombrarlo, ¿sí? Coincido con la apreciación de María Sol respecto de los elementos con los que encontramos el SAP, que es el silenciamiento o la invisibilización de la violencia, ¿sí? El silenciamiento del abuso sexual, no se habla, no se puede hablar más de abuso sexual, ¿sí? Y en las terapias en la terapia de la amenaza. Esos son los puntos que también coincido que encontramos en la metodología, la verdadera ideología de quienes la están instrumentando, que es el SAP. Bueno, contarles también, digo, que nosotros nos pudimos avanzar sobre el análisis de los procesos penales y en los procesos civiles. Ahora, lo que sí podemos hablar, digo, que si se ha producido un avance respecto de esta problemática, en el sistema penal podemos ver algún tipo de camino o de esfuerzo por parte de los operadores para mejorar su calidad y su eficiencia a la hora de reconocer las responsabilidades penales. La mayoría de las provincias encaró reformas dentro de lo que son las fiscalías, las procuraciones, implementan fiscalías especializadas, distintos tipos de protocolos para el respeto de las víctimas. El Ministerio de Justicia de la Nación y en la mayoría de las provincias ha desarrollado mecanismos para el acompañamiento de las víctimas y demás. Todavía hay mucho por recorrer y podríamos mencionar dentro de las deudas pendientes del sistema penal, mejorar los tiempos y la calidad en la toma de los testimonios de niños, niñas y adolescentes, ya sea por cámara Gesell o por circuito cerrado de televisión,
tomar en cuenta, digamos, que eso es un testimonio y no es una pericia, poder diferenciar lo que es la palabra del niño del análisis que se hace de esa palabra, ¿sí? Como si fueran personas, los niños, ¿sí? Sin discriminación. Y en ese punto, muy interesante el panel anterior que nos agrega cuestiones de puntos periciales. Se deberían protocolizar los puntos periciales. No puede ser que cada uno pida cuestiones imposibles para los peritos, y los peritos respondan cuestiones imposibles, de alguna manera sometiéndose al pedido de los jueces o de los abogados defensores de parte, que piden cuestiones como, por ejemplo, que el perito descarte si hubo o no hubo una alianza intergeneracional con la madre. Si el perito no la puede descartar porque es un punto de pericia imposible, se siembra la duda, y no importa lo que el niño dijo, el esfuerzo que hizo por contar, sino que al estar sembrada la duda, ya está, la causa, digamos, se inclina la balanza siempre hacia el lado del derecho a la defensa en juicio, que todos estamos de acuerdo, por supuesto, pero nunca la balanza se inclina hacia el interés superior del niño en el sistema penal. También digo, desarrollar procesos de capacitación obligatorios, ¿sí? Que incorporen los procedimientos nacionales, internacionales, sobre el cuidado de niños y niñas víctimas en los procesos judiciales. Ahora, la cuestión penal no agota la situación, digamos, de necesidad de justicia de un niño o niña víctima de un abuso sexual por parte de su progenitor, ¿sí? Acá hay el otro campo, digamos, difícil, prácticamente imposible para las víctimas, es el campo del derecho civil. Entonces, ahí es donde entramos fuertemente los trabajadores sociales en nuestra práctica, si se quiere, donde participamos en los procesos, ya sea del lado del Poder Judicial o del lado de experiencias de órganos administrativos, y podemos describir en este tipo de prácticas que en muchas situaciones de juzgados civiles o de familia, la falta de condena en lo penal implica que para estos operadores que el delito no existió y que el riesgo no existe. La falta de certeza que requiere el sistema penal acá invierte la carga de la prueba, ¿sí? Y si el delito no existió, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Y aparece, ¿sí? Claramente la figura del padre o madre protector como el falso denunciante, y aparece, digamos, esta persecución sobre quien está denunciando, también hacia el niño. Lo que sucede ante la falta de condena, ¿sí? Es que los niños quedan expuestos a las posibilidades del sistema civil. Si el sistema civil o de justicia civil no interpreta, digamos, la necesidad de protección, lo que queda es un niño o una niña expuesto a la violencia patriarcal de este padre o este agresor, que va a reclamar lo que considera que es suyo, porque el padre violento considera que sus hijos son su propiedad. Entonces, si el padre reclama, la justicia traslada automáticamente sobre estos niños y sobre estas niñas el reclamo de estos padres. El derecho a ser oído en el circuito civil para los niños y niñas, ¿sí? Es interpretado de manera totalmente desigual, y nos vamos a encontrar con muchas oficinas y agencias judiciales de familia, de justicia de paz, justicia civil, donde la instrumentación del derecho a ser oído es que el niño vaya y escuche al adulto lo que el adulto le va a decir. Es el derecho a recibir un sermón, digamos, donde el adulto que está en una posición de poder, el juez, miembros del equipo técnico, hasta los tutores, ¿sí? Le van a explicar lo que el niño tiene que hacer. Y lo que el niño tiene que hacer es aceptar que su padre es bueno, ¿sí? Le van a decir que lo quiere, y le van a decir que lo va a tener que ver, va a tener que vincularse con él. En la idea de sostener el bien a proteger, ¿sí? Es la familia y es la unión familiar. Ahí, si el niño se opone, lo que aparece fuertemente, ¿sí? Es lo que llamamos el plan sistemático, que lo describimos en la investigación. Se ponen en juego justamente lo que llamamos el acoso legal. ¿Qué es el acoso legal? Bueno, la infinita cantidad de expedientes, citaciones, llamados. El niño tiene que cumplir junto con su madre, por supuesto, o el adulto que lo protege, con los requerimientos del Poder Judicial. Se duplican los expedientes, informes reservados de profesionales, amenazas a la madre implícitas o explícitas de que si no se somete va a perder la custodia
o el cuidado personal de ese hijo, amenazas a los profesionales que apoyan a los niños, amenazas a los psicólogos, a las psicólogas, a los trabajadores sociales, si los hay en el proceso, a los abogados y abogadas que apoyan, presión para llegar a acuerdos. Los jueces no quieren fallar sometiendo a las víctimas. Entonces lo que hay es un sometimiento implícito en esas audiencias para que las madres terminen aceptando acuerdos imposibles en el marco de relaciones desiguales, ¿sí? Y asimétricas. Lo que está como amenaza y como velo todo el tiempo que se opone, digamos, que se impone, es la reversión de la tenencia, el arrancamiento del niño del seno familiar o del cuidado personal de su mamá. Ante esa amenaza, las madres en general terminan acordando cuestiones que son inacordables. No son acuerdos, sino que son sometimientos. Lo que vamos a encontrar en la justicia argentina, y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, es lo que nosotros llamamos la tercerización de la justicia civil, ¿sí? Donde el acoso legal, ¿sí?, se terceriza, porque los jueces no quieren quedar expuestos en los papeles ante la mirada pública y poder ser objeto de reclamos, denuncias, o objeto de escraches del movimiento feminista o de mujeres, como jueces que obligan a los niños o a las madres a someterse a la violencia patriarcal. Entonces lo que hacen, acuerdan, ¿sí?, con distintos equipos, algunos del ámbito público, pero la mayoría de organizaciones sociales o de ONGs relacionadas con la salud, ¿sí?, para lo que nosotros llamamos terapias de la coparentalidad. Esas terapias de la coparentalidad no son terapias, no hay ahí un consentimiento de los pacientes, que serían los niños y los padres y las madres, sino que son espacios donde se los obliga, se los fuerza a intentar un vínculo que no existe, ¿sí?, en pos de llegar a un acuerdo del cual el niño o niña no quiere acordar. En todo este proceso lo que sucede es que se niega el abuso sexual, no se puede hablar del abuso sexual, aseguran, como bien, digamos, como lo que aparece todo el tiempo en la causa, es que si un niño está alejado de su progenitor, va a sufrir un grave daño, y esto es una verdad científica y nadie la puede discutir, aunque nadie la pueda escribir, decir quién es el autor de estas máximas, ¿sí? No se interesan por el conflicto es negado. Acá lo que importa es cerrar el conflicto, hay que cerrar el proceso. Y el proceso se cierra en esas especies de terapia. Lo que sucede ahí es que se pierde mucho dinero, porque muchas de las víctimas pagan esos procesos, se pierde mucho tiempo, ¿sí? Y lo único que puede llegar a ganar un niño o una niña es tiempo. O sea, crecer, ¿sí?, y salir de las garras del sistema civil. Entonces, su autonomía progresiva, ser puesta en juego dentro de lo que es el Código Civil, cumplir 13 años y tener derecho a un abogado del niño. Nosotros hemos visto también en este proceso, para terminar, hemos visto en este proceso de estudio de causas y de fallos, que hay jueces protectores, hay jueces que quieren proteger a las víctimas del abuso sexual de sus progenitores. Y todos esos fallos se fundamentan en el riesgo que padecería un niño, ¿sí?, al estar en contacto con este progenitor. Ninguno de estos fallos se fundamenta en el derecho del niño a ser oído, en que el niño no quiere, que el niño no está en condiciones de aceptar o de someterse, porque no es su voluntad, ¿sí?, estar en contacto, permanecer o convivir con un agresor que dice, ¿sí?, el niño, que lo ha agredido. Entonces digo, acá hay que cambiar la mirada desde los derechos de la infancia y poner en perspectiva que los pibes son sujetos de derechos, ¿sí?, y que su palabra vale, ¿sí?, y que no debe ser interpretada y reinterpretada, sino que si se fundamenta en sus sentimientos y en sus deseos, o sea, en su interés superior, el fundamento está para que sean libres de vivir sin violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, también muy clara en tu exposición. Muchas gracias por compartir la experiencia de trabajo de tantos años y con muchísimas pistas para poder pensar el ejercicio profesional, que fue básicamente también todo lo que muchas disertaciones durante todo el día nos fueron invitando a hacer. Vamos a ceder la palabra ahora a Carlos Rosansky. Él es ex juez de Cámara Federal,
presidente de AEVAS, Asociación Civil de Altos Estudios en Violencia y Abusos Sexuales. Y él va a exponer acerca de las principales razones para que un síndrome inexistente sea tomado en cuenta por algunos jueces y fiscales. Carlos, muchísimas gracias. Te damos la palabra. Gracias, Paola. Un placer y gracias por la invitación. Y voy a tratar de ser rápido porque tenemos un tiempo acotado y para un tema de esta envergadura hay que aprovechar el tiempo, aunque sea planteando las cosas más trascendentes. Y en mi experiencia, porque el título de este sector de la actividad tenía que ver con la experiencia en la justicia, y yo desde el primer día que entré me impresionó todo lo que se está diciendo, o sea, lo que decía Marisol, Mariana, y lo que seguramente yo no escuché el resto de la jornada, pero lo que se debe haber mencionado, que tiene que ver con ese asombro de que gente que está designada y supuestamente ha estudiado para proteger, desprotege. Eso a mí me impresionó siempre porque yo venía de otro lado, yo venía del ejercicio profesional con una mirada muy afín a los derechos humanos, pero a 40 años atrás, es decir, yo ya lo tenía muy incorporado eso. Y no había hecho la carrera judicial, por lo tanto mi ingreso directamente por concurso, como juez de cámara, me significó un contraste muy importante entre mi actividad profesional, estar del otro lado del mostrador reclamando, asombrado de por qué no se leía lo que yo escribía o por qué lo que yo podía plantear no era verdaderamente tenido en cuenta en los tribunales, y comprobar cuando pasaba del otro lado del mostrador, por ese concurso, cuando ingresé como juez de cámara, las razones por las cuales uno se siente así cuando está en la actividad. Sea psicóloga, trabajadora social o abogada, quien es maltratado por el sistema, quien ve que maltratan niñas, niños y adolescentes, y cuando comprueba que nada de lo que hace puede incidir en la actividad de esa gente que maltrata, llegamos al estado en el que estamos, que es no solo de mucha tristeza, dolor, de daño. El burnout es eso, el incinerarse, el cuestionar la propia aptitud del profesional para su actividad, porque dice no sirvo para esto, cuando en realidad es el sistema el que lo quiere convencer que no sirve, pero no es porque no sirva, es porque no le sirve a ellos, es decir, porque no está al servicio de esa mirada central que, a mi entender, es la verdadera esencia de lo que explicaba Marisol, Mariana, y que todos los días se trata de explicar, que es la barbarie que se vive cuando no se respetan los derechos de las niñas, y la única explicación posible, a mi entender, es la ideología. O sea, acá el problema central, el núcleo, es ideológico, es la cosmovisión de quienes tienen la responsabilidad de proteger y no lo hacen, en un país en el cual no podemos ni por un segundo alegar que haya una deficiencia legal. Argentina no tiene falta de leyes. Por supuesto, siempre podremos seguir legislando cada día mejor y lo haremos. Pero a Argentina no podemos decir que le faltan leyes cuando su Constitución Nacional pone como máxima jerarquía la Convención sobre el Derecho del Niño, por ejemplo, la CEDAW. Cuando las convenciones sobre derechos humanos están en el nivel más alto jurídico, no hay una sola excusa de parte de jueces y fiscales para dejar de hacer lo correcto cada día en cada caso. Y cuando no lo hacen, que es aquello que motiva lo que Marisol, lo que Mariana, lo que todos los profesionales que padecen esas malas actuaciones vienen diciendo, es la comprobación de que no hemos dado todavía en el clavo, ya no del origen, porque el origen ya no hay duda, el origen es ideológico, es decir, termina siendo jueza o juez de un área respectiva, familia, penal o lo que sea, quien no debe estar ahí. Por supuesto, dejando a salvo a los que sí pueden y en buena hora que estén
no hablemos quien está acompañando, que es Graciela Joffre, que son ejemplos de cómo se deben hacer las cosas, pero lamentablemente no son la regla. Y esto también hay que decirlo, desmistificando un poco aquello que no sé, se elevó a la categoría de mito, que es la mayoría de las juezas y jueces son buenos, la mayoría de los fiscales y fiscalas son buenos. No es así. No es así, no hay que tener vergüenza de decirlo. Hay de todo. Hay juezas buenas y buenos y muy malos. El problema es qué hacemos con los malos, porque los buenos son buenos, los buenos trabajan bien, los buenos escuchan. Mariana se refería a la escucha. La escucha para mí es un concepto, por lo menos en mis palabras, muy sencillo. Es crear las condiciones para que la niña, niño, adolescente sea escuchada, para que pueda expresarse. Es decir, escuchar es permitir que se exprese, y para expresarse hay que generar las condiciones, que jamás van a ser un interrogatorio. No se puede interrogar niñas, niños y adolescentes. Se los entrevista. Pero eso que parecería un concepto sencillo, en la práctica no es aceptado, en la mayoría de los tribunales, porque ni siquiera aceptan el concepto de escuchar, se manejan con el concepto de oír. Es decir, escuchar es, te pongo la oreja y vos hablás. No, si vos has pasado probablemente un trauma de muchísima envergadura y por la edad y la etapa evolutiva que tenés, no estás en condiciones de hablar como el señor que le robaron el reloj. Si uno no puede diferenciar eso, no puede ser juez. Es decir, hay una cantidad de elementos que tienen que ser tenidos en cuenta cuando queremos modificar lo que está pasando. A eso es a lo que yo quería apuntar, porque si aceptamos que es una cuestión ideológica, si aceptamos que esa cuestión ideológica no es tenida en cuenta en primer término a la hora de designar a las juezas, jueces y fiscales, cuando en realidad es mucho más importante la cosmovisión que tiene sobre género, edad, discriminación, derechos humanos, que si sabe latino, alemán o se sabe el código de memoria. Un código vale 1.000 pesos, se lo compra y ya está. Acá el problema es, necesitamos gente sensible. ¿Para qué? Para que pueda generar una escucha respetuosa, porque si no logra hacer eso, entonces y vamos al origen de este evento, un síndrome que no existe. ¿Está bien? O sea, se instala hace décadas una cosa que no existe, pero resulta que hay gente que la escucha, la acepta y la pone en práctica, haciendo un daño monstruoso, un daño extraordinario. Entonces uno tiene la obligación de pensar qué es lo que está pasando en nuestra comunidad si algo que no existe no solo es escuchado como posible, sino que además es utilizado para absolver gente que probablemente sea culpable, para perseguir a las víctimas, a sus mamás protectoras, a las profesionales. Es una deuda tremenda, porque además es injustificado en la Argentina que todavía no hemos logrado proteger a las y los profesionales que ayudan a las criaturas. O sea, recién el año pasado, por suerte, la Federación, en este caso la Federación Argentina de Psicólogos, la FEPRA, sacó un documento en el cual recomienda, fíjense qué detalle, a los colegios de psicólogos de la Argentina que no le den trámite a las denuncias contra las psicólogas que están actuando en causa por abuso, que es una de las estrategias más nuevas que se están dando. Es decir, durante siglos se atacaron a las niñas, niños y adolescentes. Con eso, y además diciendo que mienten, se terminaba el problema. Luego pasan a atacar a las mamás protectoras, con lo cual la descalifican. Ahí ingresa el concepto de falso SAP, y junto con el SAP, cuando el SAP empieza a tener mala prensa, en algunos lugares, en otros todavía tiene buena prensa, entonces lo empiezan a reemplazar con otros conceptos. La coconstrucción y conceptos, como dice Sonia Vaccaro, sucedáneos. Ahora, no puede ser que el sistema, frente a algo tan elemental como es la construcción
de un síndrome inexistente no tenga los elementos no solo para evitar que eso pueda tener algún tipo de validez en un proceso judicial, sino algo mucho más importante, que es evitar designar gente que pueda creer eso. Porque aquella jueza y juez, fiscal o fiscal, que es capaz de creer esa barbaridad, no puede estar en ese cargo. Y esto es un tema que vamos a tener que afrontar algún día con seriedad, porque fíjense que ni siquiera mientras estamos conversando que se está intentando una reforma judicial, yo no creo que se llegue a discutir en esa reforma esto que estamos conversando, que no tiene que ver solo con el abuso en la infancia o con la violencia de género o los femicidios, tiene que ver con qué tipo de justicia queremos, qué tipo de juezas y jueces queremos. Esto es algo que tenemos que agregar a la reforma. La reforma es buena como intención, pero es solo el comienzo. Porque las calles se llenan de gente que reclama contra los femicidios, pero no tenemos una reforma judicial, primero, que saque rápidamente del Poder Judicial a aquellas personas que ya han demostrado que no están a la altura del paradigma sobre derechos humanos. Por lo menos el vigente en la República Argentina, que es el de la Constitución Nacional, Convenciones sobre Derechos Humanos. Y en segundo lugar, su reemplazo mediante un sistema de selección que sin ninguna duda privilegie esa sensibilidad que es absolutamente imprescindible. ¿Cómo vamos a pretender que se generen condiciones adecuadas de escucha de una niña, niño o adolescente abusado si quien va a analizar esa escucha la va a organizar y eventualmente la podrá modificar? Es alguien que no tiene la sensibilidad adecuada porque no solo está atravesada, como todos nosotros, por una ideología tradicional que es patriarcal, misógina y machista, sino que no la ha podido superar, porque todos fuimos atravesados por eso, todos fuimos educados en esa cultura, me incluyo. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos logrado superarlo a partir de condiciones personales de cada uno, es decir, a partir de una mirada mucho más humana que lo que significan juezas y jueces que cada día toman decisiones equivocadas. Entonces, y termino, porque yo me puse para controlar el tiempo, creo que ando ahí. Sí, ya me pasé 2 minutos. Así que en síntesis, necesitamos muchas Graciela Joffre, pero estudiemos por qué razones no hay mucha Graciela Joffre. Y lo digo de todo corazón, necesitamos gente sensible y necesitamos trabajar para eso. Además del diagnóstico, en trabajar en soluciones. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Sí, pensábamos justamente eso, que en este contexto donde se comienza a discutir una reforma judicial, foros como estos son sumamente interesantes y necesarios, y que esa reforma se haga en función de una gran acuerdo con muchas interlocuciones y muchas perspectivas, teniendo en cuenta que la intervención judicial es una intervención social y no solamente cuestiones de leyes o de normas o de escritos. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra así ahora a Graciela Joffre. Ella es jueza a cargo del Juzgado de Paz, Letrado de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, desde el año 1996. Es abogada, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en 1978. Autora del libro Niños en la Justicia, Abuso Sexual en la Infancia. Autora de diversos artículos académicos y resoluciones judiciales publicados en editoriales jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, que contemplan la efectiva aplicación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial de la familia. Ella va a compartir reflexiones acerca del incesto paterno-filial y la alienación parental en los procesos judiciales de familia. Graciela. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primero de todo quería agradecerle a Carlos Rosanqui sus palabras. Yo lo que quisiera poner en evidencia y hablar es de lo que tiene que ver con mi trabajo específico de hace 24 años,
que es el tema de qué pasa cuando hay denuncias de incesto paterno en el proceso de familia. En una forma casi inmediata, el padre denunciado activa en el proceso de familia todo mecanismo para la revinculación. Suena perverso hablar de revinculación de un vínculo que ha sido quebrado por un delito que es de los más atroces y que afecta en realidad la esencia humana. Cuesta inclusive hablar de los abusos sexuales a niños y a niñas, pero hablar de incesto paterno a la sociedad le cuesta mucho más. La justicia es un espejo de lo que pasa en la sociedad. Y lo que sucede es que más allá de lo que pasa en el ámbito penal, en el ámbito de familia se ejercen muchísimas veces acciones que son realmente represivas de derechos humanos de víctimas de delito. No solo son víctimas del incesto paterno los niños, niñas y adolescentes. La cuidadora no abusadora, la madre protectora, también es víctima. Esto está contemplado en conceptos tanto de las 100 reglas de Brasilia como de las directrices para las víctimas de delito y abuso de poder, donde cuando hablamos de víctima no hablamos solamente de la víctima directa, sino también del entorno familiar que acompaña, que continúa y que protege. Hay otro concepto que es fundamental, que es el del entorno seguro. Frente a una situación donde un niño, una niña, está siendo víctima porque hay una denuncia de un delito de abuso sexual sobre él, lo primero que debe hacer el operador judicial, el magistrado, es la protección y la colocación en otro concepto que lo dicen las normas internacionales, la Convención del Derecho del Niño y un montón de convenciones internacionales, que es el tema del entorno seguro. ¿Cuál es el entorno seguro? El único entorno seguro es del cuidador que no abusa o que es el que denuncia. Esto tiene que ver con medidas preventivas, con situaciones donde lo primero que debe hacerse es resguardar la integridad del niño o niña. Ese es el interés superior del niño. Lo que pasa que, aunque como muy bien decía Mariana, la ideología de la alienación parental, el SAP, no se menciona, pero existen figuras jurídicas que están enancadas en una ideología que es adultocéntrica, que es una ideología que pretende la invisibilización de los abusos sexuales a niños. Pongámonos a pensar que el SAP fue creado por un pedófilo para facilitar la pedofilia en el mundo. Ese es el origen. Entonces lo que se busca es a los niños y niñas que sufren este tipo de delito, todo mecanismo para silenciarlos, para desprestigiar, porque es esa mirada de adultocéntrica que menosprecia las expresiones de los niños, lo sarcástico. La mirada sarcástica de esto es que si a algunos nos tenemos que avergonzar porque somos mentirosos, porque manipulamos, porque no nos sabemos expresar con verdad, somos los adultos. Los niños tienen una conexión con la verdad muchísimo mayor. Un niño no miente, porque un niño, inclusive cuando pueda decir una supuesta mentira, se le nota en el rostro. Por eso también es muy importante resaltar que el idioma y el lenguaje de un niño, una niña, no es solamente la palabra, cuando ese niño o esa niña lo pudo relatar a esos hechos que no entiende. Existen los dibujos, existen los juegos. Entonces, si la intención de todo el sistema del derecho de familia es resguardar y privilegiar la opinión de los niños, entonces el andamiaje tiene que integrar otras cosas. Pretender que un niño, una niña, relate un hecho abusivo en una sola entrevista, por ejemplo,
de cámara Gesell o en un encuentro con adultos, juez, asesor de menores, psicólogo, cuando de una persona adulta traumatizada por un delito de violación, lo traumático que es un relato así, entonces en una criatura es muchísimo más difícil. Pero además, y eso sobre todo se ve en los niños y niñas que son pequeños, la forma de expresar un trauma muchas veces no es con la palabra. Lo pueden decir con un dibujo, lo pueden decir con el juego, lo pueden decir con un gesto. En el juzgado de Villa Gesell, hace unos años que se instaló una cámara Gesell, es el primer juzgado civil que tiene una cámara Gesell que es usada por los jueces de garantía y penales de la zona. A nivel personal fue una experiencia sumamente valiosa porque he podido ver qué es lo que pasa en esas situaciones. Es muy llamativo que en general aparecen en escena estos hombres en los alrededores del juzgado, por ejemplo. Quieren tener, aunque sea un contacto visual con ese niño o esa niña. Nosotros desde el juzgado, con la valiosa ayuda tenemos una muy buena asistente social, que es Silvia Rodríguez, hace 40 años que está, por eso me parece muy importante esta jornada, y valorizo mucho el trabajo de ustedes, porque muchas veces son las que están en el campo, las que observan, y son la mirada que nos ayudan a los jueces y las juezas a veces a no realizar actos que son judiciales, que son atropelladores. Bueno, la asistente social del juzgado, nosotros lo que ayudamos es tratar de aislar a esa criatura de que no vea a ese hombre que anda circulando por la sala de espera del juzgado, por las afueras. Y la otra cuestión que uno observa, que los niños cuando declaran, a veces no dicen el hecho abusivo, pero es muy llamativo como muchas veces se observa cambios gestuales. Están contentos, hablan bien, cuando empieza la perito a avanzar en el tema, se quedan callados, miran para abajo. Hay situaciones gestuales de las criaturas que no necesitamos ser expertos para darnos cuenta que están sufriendo. Y hay que ver una cuestión también muy importante. En el ámbito de la justicia, también nosotros nos regimos por toda la parte académica. La parte académica son nuestras legislaciones y son también la doctrina que viene de las facultades. Y ahí también hay un entramado ideológico. La alienación parental ya ni se necesita mencionar, porque el haber instituido como una regla el cuidado personal compartido de los niños, la coparentalidad, sin haber expresamente establecido como una excepción a analizar por el juez cuando hay denuncias de abuso sexual paterno-filial, eso genera que en la práctica estos hombres tengan una herramienta facilitadora. Más aún, hay una mala película que fue promovida por un grupo de padres, no me acuerdo si se llamaba Borrando Papá, que al final de esa película, que había que aguantar a verla toda, al final de esa película, al estilo hollywoodense, aparece en Chile grupos de padres con un cartel enorme que dice custodia compartida. Al lograr ellos la regla de la custodia compartida, no necesitan ni siquiera hablar de alienación parental, porque lo que buscan estos hombres es la revinculación con su víctima, para que si habló, se retracte, para amedrentar a la madre que se atrevió a poner en evidencia algo que estaba pasando en la familia. Y además porque mandan un mensaje mafioso a otras madres, porque la mayoría de las madres no denuncian los abusos sexuales paterno-filiales. La historia del incesto paterno es de silencio. Estas mujeres son excepción, y son excepción sus denuncias en los ámbitos de derecho de familia. No son muchas. Y hay que tener mucho coraje porque todo opera en contra. Cuando también hay investigaciones en Estados Unidos,
en Australia, en Brasil, acá en Argentina, Red Teubal, donde hablan de la fundamental importancia que tienen estas mujeres como contenedoras de esos niños y niñas, dándoles apoyo terapéutico a esas madres que denuncian, se ayuda a que se recuperen los niños y niñas. Entonces, toda esta ideología, a través de todos estos institutos, al forzar la revinculación, al cuestionar cuando un niño no quiere ver a su padre, con total mirada adultocéntrica y de soberbia del adulto que cree lo que es mejor para un niño. Un niño sabe qué es lo que le hace o no bien y qué es lo que lo hace sentir mal. Entonces, cuando se lo fuerza, en realidad hay una ideología autoritaria también, para acallar el delito, porque en realidad lo que se busca es acallar un delito que molesta a la sociedad. La Convención de los Derechos del Niño se usa mucho, sobre todo estos grupos que promueven este derecho que tiene el hijo a ver al padre, hablan del artículo 9 de la Convención, pero no hablan de otros artículos muy importantes que son el 19, que habla específicamente de abuso y que habla de la eficacia de un procedimiento judicial en hacer efectivos los derechos de ese niño o niña. Se habla también en la Convención de los Derechos del Niño del derecho al niño a la recuperación con todo el sistema de salud, el artículo 34. No es posible recuperar a un niño o niña víctima de incesto paterno si no se le cree. No es posible recuperar y que todo el sistema estatal con sus instituciones ayude terapéuticamente con psicólogos a acompañar a esa criatura a recuperarse de semejante trauma, si se defenestra la denuncia y se ataca a la única adulta que lo está protegiendo, que es la madre. Por eso acá el sustrato ideológico, que viene también desde el ámbito académico del derecho, es buscar todas las formas de silenciar y de forzar a las revinculaciones. Eso es lo que puedo decir desde estos 24 años como jueza de familia. Y como decía Mariana, ella habló del acoso legal. Bueno, ese era un término que usaba también una psiquiatra española que falleció, Consuelo Barea, que hablaba de esta situación. Y es exactamente así. Los expedientes donde hay este tipo de denuncias son los expedientes más farragosos, más complejos, llenos de incidencia, porque si hay algo que saben, como además esto es un gran negocio para estudios de abogado que se dedican a defender a estos perversos, es complejizar, llenos de incidentes y en un acoso y una constante ataque no solamente a esa mujer que denunció, también a todo operador que valida los abusos y que protege a los niños y niñas, que es algo que también decía Mariana. Exactamente es así. Cuando yo comencé en esto hace 15 años, jamás pensé que me iba a tener que interiorizar en el tema de abuso sexual a niños y a niñas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que frente a un caso concreto, cuando por sentido común protegí a la criatura de todo tipo de contacto con el agresor, me di cuenta que primero que a nivel de ciencias jurídicas no había material doctrinario para eso. Había que buscar en otras disciplinas. Y lo más difícil fue que me di cuenta también que el sistema de justicia no protegía a ninguno de los operadores judiciales que buscábamos la protección del niño y validábamos el abuso. A partir de ahí es que me di cuenta que es un camino que me llevaba a ahondar más, a tener que perfeccionarme más, y que aparte yo sabía que este camino que seguimos todos los operadores judiciales y todas las trabajadoras sociales y todos los asesores de menores, todos los defensores que quieren proteger a los niños, tienen que saber que es un camino muy difícil porque no es el facilitado, sino que es justamente al que se va a tratar de presionar y de atacar. Y no es casual tampoco que las peritos o profesionales
que han puesto tanto compromiso con la situación, Virginia Bernible o otras profesionales, María Cecilia López también, que les es mucho más difícil para estas profesionales y estos profesionales. Y ahí sería muy importante que las corporaciones dieran sostén. Cuando no dan sostén es porque en el silencio están siendo cómplices. Todo el que no se juega a defender los derechos de estos niños y niñas como víctimas de delitos, y estas mujeres excepcionalmente que vienen a denunciar en la justicia el delito, todo profesional y todo funcionario que no actúa protegiendo termina siendo responsable de que ese proyecto de vida de esas víctimas sea destruido y que no se puedan recuperar. Por eso me parece fundamental también hacer hincapié en que la única manera que un niño, una niña, puede acceder a la justicia para que lo protejan de semejante aberración es si alguien adulto le cree, observa y va y denuncia y lo protege y lo aísla del agresor. La mayoría de las veces son las madres. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por tus palabras, por tu disertación. Tenemos algunas preguntas que fueron haciendo a través del YouTube y del Facebook del Consejo. Vamos a esperar que todas las compañeras tengan cámara, los compañeros, así Marisol, Carlos. Bueno, de lo que fueron consultando, reorganizamos 3 preguntas que bueno, que yo sé, las comparto y ustedes, cada uno va haciendo su apreciación. ¿Cuáles son los nexos que encuentran entre el abuso sexual infantil y la violencia de género? Esa es una, así como muy general. No sé quién inicia, quién se anima. Yo puedo decir que muchas veces he visto nexos en mujeres que sufrían terrible violencia de los hombres y en algunos casos ellas pudieron denunciar el incesto paterno. Pero hubo también situaciones donde hubo casos de mujeres también de muchísima violencia que durante muchos años no pudieron ver o registrar que ese hombre tan violento abusaba de sus hijos. Hay un nexo, no en todos los casos, pero hay un nexo. O en las historias de esas mujeres que les impide por ahí registrar las situaciones de abuso dentro de su pareja, de su familia. Sí. Sí, Carlos. Coincido, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos, los abusadores sexuales infantiles son violentos en el 100% de los casos, respecto de las víctimas infantiles. Y a su vez, la enorme mayoría de esos personajes ejercen violencia de género, ya sea física o simbólica, pero es simultánea con todo, es contemporánea con las épocas de abusos, que en general además son sostenidos en el tiempo. El problema es que si el sistema cuando interviene no tiene en cuenta ese nivel de violencia, le va a costar entender bien la evidencia que encuentra, porque se va a encontrar con una madre que a veces niega las cosas y no va a darse cuenta el propio sistema que esa mujer también es víctima, en este caso, de violencia de género. Así que sí, hay una vinculación directa y en la mayoría de los casos se ejercen las dos cosas simultáneamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. No sé si Mariana o María Marisol pueden contestar. ¿Cuáles son los elementos, más allá del relato, que la justicia debe tener en cuenta? ¿Y está la pregunta? Sí. Los elementos que la justicia debe tener en cuenta, ¿para qué?
Y para los procesos judiciales con respecto al abuso sexual o al síndrome, en realidad entiendo que la pregunta dirigida es que estábamos hablando que por lo general se toma el relato de la criatura, y después Graciela decía que no solamente el relato, sino también lo corporal, los gestos, digamos, todo lo que la justicia tendría que tener en cuenta para considerar al niño, la niña, el adolescente, oír su voz, digamos. Bien, bueno, el derecho a ser oído es un complejo en sí mismo, como bien lo explicaba Graciela. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tienen distintos estados evolutivos y que se expresan de distinta manera. La psicología infantil digamos, tiene incontables elementos de cómo escuchar a un niño víctima. Lo que hay es algunos manuales de procedimiento que tiene publicados tanto UNICEF como la Procuración de la Nación Argentina, y también están las observaciones generales de Naciones Unidas y recomendaciones del ámbito internacional de los derechos humanos del niño, que dan algunas pistas, parámetros del cuidado que se tiene que tener de los niños víctimas en la justicia. Digamos, desde la llamada ley Rosansky de la Cámara Gesell, que es el primer intento en la Argentina de proteger ese testimonio que es de una víctima especial. Digamos, no se puede investigar el abuso sexual como cualquier otro delito. Hay normas de buenas prácticas escritas, desarrolladas, digamos, hay todo un plexo normativo enorme, para el que quiere proteger puede hacerlo. Lo que decimos es que la justicia se tiene que adaptar a esos protocolos, a esas normas, a esos lineamientos de buenas prácticas para tener en cuenta a la hora de escuchar a un niño o niña, que no es solamente lo que dice, sino cómo lo dice, qué elementos tiene esa entrevista desde el lenguaje oral, gestual, digamos, de lo que expresa, hasta de los dibujos y juegos que se pueden hacer al momento de la entrevista. Hay mucho desarrollo sobre ese tema también, de cómo, digamos, aplicar técnicas en la exploración, en la entrevista, para poder dar lugar a la expresión infantil. María Sol, ¿quisieras agregar algo más? Ahí. Está muteada. Ahí. Está muteada, María Sol. Sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, María, ahora sí, ahora te escuchamos. Nada, hablaba que el punto común, que siempre es, primero, que el abuso es una forma de violencia, y segundo, que comparten en ambos casos la cosificación del otro. Hay una asimetría en la cosificación de las personas, de los niños, niñas, adolescentes y también de las mujeres. Y en cuanto al tema de las pericias, por supuesto que tienen que estar hechas por personas, primero, que sean especialistas, tanto en violencia como en temas de abuso, porque no están especializados y parten, como se dijo en este foro, desde el inicio que el niño está mintiendo, y en realidad lo que tienen que estar tratando de descubrir es el tema de la violencia y el tema del abuso, con lo cual es muy difícil establecerlo si no están especializados en esto. Muchísimas gracias. Sí, pensaba también la situación de la niña, el niño adolescente que es víctima, pero a su vez está inmerso en la relación padre-madre, en la relación paterno-filial, y ahí se ponen en tensión algunas obligación de fidelidad. Y muchas veces eso tampoco se tiene en cuenta, que las omisiones, los silencios o lo que no termina de decir el niño no es porque miente o no quiera decir la verdad, sino por la tensión afectiva que genera en él algunas situaciones. Muchísimas gracias por su participación, por el tiempo que han dedicado para compartir con nosotras, con nosotros este foro. Muchísimas gracias, nos llevamos muchos aprendizajes, muchas cosas para pensar. Tenemos un grupo de colegas que está interactuando por chat y plantea la necesidad de revisar todos nuestros criterios, nuestros indicadores de riesgo, todos
todas las cosas que necesitamos aceitar o profundizar para activar esta escucha, para aprender a oír con mayor precisión y no desaprovechar las oportunidades que se nos presentan cuando las víctimas hablan. No son pocas las veces que pueden hacerlo, ni están en condiciones anímicas para hacerlo, y ahí hay que ser muy certeras y muy hábiles y muy, diría, adiestradas para poder en esa oportunidad alcanzar el mayor nivel de información y de oír, de captar, ¿no? el padecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias, nos llevamos muchísimo para pensar, y ahora sí le damos la palabra a Claudia, que es nuestra compañera presentadora, que va a seguir con el resto de la jornada. Muchas gracias. Gracias. Ale, no sé si me están viendo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Espero que me estén escuchando. Yo no los estoy pudiendo ver. Bueno, después de este módulo tan interesante, vamos a volver a ver un número de las mujeres del folclore. Para los que no estuvieron en paneles anteriores, les contamos que son unas artistas, músicas, cantoras, bailarinas, que tienen mucha trayectoria en el folclore y también en el feminismo. Ahora nos presentan una intervención contra la violencia de género. Es un video realizado en Parque Finky, en Temperley, en noviembre de 2018, donde adaptan canciones como Doña Ubenza de Néstor Chacho Echenique, Con hilos de libertad, adaptada de la Celedonia Batista, de Teresa Parodi, y La jardinera feminista, que es una adaptación de La jardinera de Violeta Parra. Así que las escuchamos.
Borrando huellas a mi dolor.
fueron quemando. Somos la neta de